Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver este tema sobre la voz del silencio y un encuentro con tu voz interior. Primero partamos del título, ¿no? La voz del silencio. Bien, entonces les decía que el término de la voz del silencio en realidad aparentemente es una contradicción, ¿no? La voz del silencio, el silencio en realidad no es sonido. Entonces, ¿a qué voz nos estamos refiriendo? ¿Y de dónde podemos extraer una serie de actividades? Antes de ir y viajar un poco en el tiempo y tratar de encontrar algunas escuelas que nos puedan señalar algo sobre la voz interior, trasladémonos a esta época, o sea, regresemos al siglo XXI, acabando ya casi el mes de febrero, caminando por las calles, haciendo lo que habitualmente hacemos cada día. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestro entorno? Acá les he traído una, tal vez nos haga recordar un poco cómo es lo que vivimos cada día. Y quería mostrarles, o recordar y reflexionar a razón de este tema. ¿Qué es lo que podemos observar en este pequeño video que hemos visto? ¿Qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que pasa cada día? ¿Qué reflexión podríamos sacar? Y quisiera escucharlos un poco para a partir de allí encontrar tal vez otros elementos. ¿Qué vemos? ¿Qué observamos? Levantan la mano y vamos participando. Tu nombre, por favor. Martín, ¿qué observas? De un día, ¿no? Que habitualmente empezamos el día, empieza muy temprano y la gente se empieza a trasladar. ¿Qué otra cosa observamos? Sí, tu nombre, por favor. Flor. Rutina, porque todos normalmente hacemos eso diariamente, o sea, salimos temprano y hacemos. ¿Tu nombre? Xiomara. Mucho ruido, exactamente, mucha bulla. Y ahí hay un punto interesante, ¿no? Porque en realidad gran parte de nuestra vida, si no toda, o un gran porcentaje, está orientada a vivir hacia afuera. O sea, no interiorizamos. Más aún con los medios tecnológicos que tenemos ahora y que nos han ahorrado seguramente mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, constantemente estamos contestando WhatsApp, mensajes de texto, estamos revisando correos, estamos revisando páginas web. Por eso es que cuando llegamos a un lugar en la cual no hay otra cosa que hacer, ¿qué es lo que habitualmente hacemos? Revisamos nuestros aparatos celulares y nos conectamos, a pesar de que inclusive estamos con una persona, ¿no? Y esto nos tendría que llamar la atención porque estamos saliendo de nosotros, o sea, no estamos buscando tal vez otra manera de conocernos. ¿Qué más observamos en el video que vieron? ¿O qué otra sensación les da? Ruina, perdón. Porque empezaban entonces un poco como que ahora estamos llegando a la pausa para dormir y mañana empezamos otra vez y decimos es viernes. Bien, creo que en general las ideas que nos pueden dar ese video es de movimiento, de actividad, de rutina y de una serie de cosas que hacemos. Sin embargo, esto nos ha traído mucho estrés, mucha tensión, muchas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos cómo vivían en otras épocas, en otros momentos, vamos a encontrar tal vez otra expresión frente a la vida. Y voy a colocar ahora sí unas imágenes a ver qué otra sensación nos pueden dar a diferencia de lo que hemos visto ahora. Acá tenemos una imagen. ¿Qué estará haciendo esta persona? Meditando, reflexionando, poniéndose en contacto con la naturaleza, observando la naturaleza, concentrándose, contemplando, tal vez cogiendo un momento de paz, un momento de tranquilidad, después de lo que puede haber vivido. Por eso es que a veces ansiamos de salir un poco hacia afuera, ¿no? Para tratar de encontrarnos. La dificultad es que a veces ese encontrarnos no nos dura mucho, ¿no? Vamos a ver por qué. Acá hay otra imagen también, similar. O cuando contemplamos de repente las estrellas, ¿no? Lo máximo, lo tremendo que podemos encontrar. Sin embargo, eso a veces no nos dura mucho tiempo.
como que no soportaríamos encontrarnos con nosotros mismos durante mucho tiempo. Y por eso es que inmediatamente otra vez volvemos, o si vamos a una playa de repente por allí, oye, ¿hay conexión? ¿Hay internet? No hay electricidad, o hay electricidad por horas. Uy, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Y cómo me comunico? ¿Y cómo mando mis mensajes? O mando mis selfies, ¿no?, que me he tomado ahí al lado de la playa. Fíjense que aún eso, ese momento de estar solo en la playa frente al mar, ¿qué es lo que solemos hacer? Enviar. O lo colgamos en el Facebook, ¿no? Para que todo el mundo sepa que estoy meditando, pues, ¿no? O sea, ni aún eso, esa parte importante la estamos recogiendo para tenerlas solo nosotros. Bien, por ahora voy a dejar esto y sí nos vamos a desarrollar un poco el tema para encontrar algunas respuestas que nos puedan ayudar. Y hacia el final les voy a pasar una pieza de Sebastián Bach, una música, y vamos a tratar de conectarnos con esa música y ver cómo es posible encontrar ese mundo interior. Pero antes veamos cómo se dio todo este proceso en la historia o de dónde viene. Porque ahí creo que les han alcanzado un texto también, ¿no?, al principio, que lo vamos a ver después, no todo, porque en realidad es parte del curso de filosofía. Pero, ¿cuál es la preocupación? ¿De dónde surgieron el tratar de encontrar esa voz interior? Evidentemente, el que trata de sobrevivir, el cavernícola, ese hombre antiguo, lo que quiere es sobrevivir y va a buscar su alimento, va a buscar sus cosas. Pero cuando el hombre empieza a madurar, empieza a descubrir otras cosas, la agricultura, tal vez algunos momentos de reposo o unos momentos en los cuales se detiene y ve el sol, ve las cumbres, ve las montañas, ve la naturaleza y se sorprende, tiene una manera de tratar de encontrar eso. Entonces nosotros vamos a ver que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, se establecieron algo que nosotros podemos llamar como escuelas de misterio o escuelas iniciáticas. Todos los pueblos la tuvieron, con ese nombre o con algún nombre similar, como una gran escuela o un lugar donde, ¿qué se buscaba hacer? Que el hombre descubriera lo que tiene dentro suyo. Porque en realidad, si nosotros miramos hacia afuera, podemos ver muchas cosas, pero ¿de qué soy capaz yo? Es tal vez lo más importante. Frente a una circunstancia de la vida, la que fuera, frente a un problema, tenemos dos personas. Y esas dos personas pueden actuar de manera completamente diferente. Mientras uno, por dar un ejemplo tal vez muy cotidiano y que puede ocurrir, mañana vas a tu trabajo y te llama el gerente y te dice, o el de recursos humanos te dice, muchas gracias, hasta el día de hoy has trabajado. Si nosotros encontramos una persona, probablemente diga, se derrumbe, te diga, oye, pero ¿por qué no me dijiste antes? Le dé cólera, estalle, grite, o se deprima, o llore. Tal vez otro se sorprenda, pero diga, bueno, buscaré otra oportunidad, buscaré otras posibilidades. Qué bien, ya tengo nuevo trabajo. ¿Cuál es mi nuevo trabajo? Buscar trabajo. Entonces, aunque parezca esto un poco gracioso, es una actitud diferente. Pero ¿por qué uno, frente a una circunstancia que es similar, han actuado de manera diferente? Y ahí es donde va a entrar ese mundo interior del que estamos hablando. Por eso es que estas escuelas de misterio, escuelas iniciáticas, escuelas de discípulos, que existieron en la antigüedad, van a tratar de desarrollar alguna metodología, alguna forma en la cual uno pueda descubrir ese mundo interior. Cuando nos quejamos que las personas son superficiales y que solamente están preocupadas por las cosas materiales o las cosas temporales, en realidad nos estamos refiriendo a que hay una falta de voz interior o una falta de vida interior. O sea, porque ¿qué cosa es vida interior? Vida exterior tenemos todos y esta es una época en la cual se ha sobredimensionado, se ha desarrollado tremendamente. Todo está moviéndose constantemente. El ruido que tenemos ahí, el video de YouTube que estamos viendo, la película. Es más, ya, si quieren, antes uno veía la película si cogía en la tele el horario de la película. Ahora puedes pasarte toda la noche viendo películas porque hay mecanismos o programas, etcétera, que tú puedes de alguna manera conectarte con eso. Entonces, ¿dónde dejamos ese cultivo del mundo interior en la que me permite reflexionar? Porque estas escuelas de misterio, en la búsqueda de esa voz interior, de ese mundo interior, ¿qué iban a generar?
una reflexión. Y justamente eso es lo que le falta a nuestra época, porque ¿qué cosa es reflexión? Ver una situación, observarla con calma, con detenimiento, y después ver las posibilidades y finalmente tomar una acción. Yo reflexiono. Pero hoy día nuestra época no es reflexiva, es reactiva. ¿Por qué es reactiva? Todo es impulso, ¿no? O sea, me dicen algo y yo inmediatamente contesto, o frente a determinadas situaciones me mandan un mensaje de texto y yo inmediatamente contesto. Si bien es cierto, esto nos ayudó mucho para acelerar los procesos y muchas de las cosas, sí nos ha traído inconvenientes a nivel emocional. Porque antes, cuando yo tenía una dificultad con alguien, ¿qué hacía? Primero lo llamaba por teléfono a su casa, del teléfono fijo, evidentemente, ¿no? Y a ver si lo encontraba. Y si no lo encontraba, ¿qué decía? Oye, tengo que decirle esto que se merece, yo le voy a aclarar las cosas. Entonces, tomaba mi micro o tomaba mi taxi para trasladarme a la casa de esta persona. Para eso yo había pasado media hora, 1 hora, 2 horas. Llegaba, tocaba la puerta, no está, ya lo voy a esperar. Claro, mientras pasaba todo ese tiempo, ¿qué va a ocurrir con nuestro mundo emocional? Va a variar, se va a calmar, se va a tranquilizar. En cambio, hoy día, inmediatamente nos dicen algo y lo que hacemos es contestar, ¿no? Y después, ¿y para qué dije esto? ¿Para qué le dije lo otro? O a veces se malinterpretan las cosas que puedes haber dicho y no tienes la posibilidad de establecer un contacto para solucionar esa dificultad que tú tienes. Entonces, justamente nuestra época es lo contrario de lo que estas escuelas buscaban generar, algún grado de reflexión. Fíjense que Platón, este filósofo de la antigüedad del siglo V, IV antes de Cristo, nos decía algo muy interesante, ¿no? Porque Platón busca encontrar todas estos diversos elementos que nos permitan encontrar ese mundo interior para poder descubrir, para poder visualizar aquello que viene, ¿no? O sea, ese mundo ideal, ese mundo superior y este mundo concreto en el cual estamos. Platón dividía las actividades humanas en 6 horas. Decía, debíamos tener 6 horas para trabajar, no 8, 6 nada más. Se adelantó a la jornada de las 8 horas, era la jornada de las 6. 6 horas para trabajar, 6 horas para dormir, 6 para el aseo, la alimentación y los traslados que podían darse, y 6 horas para los divinos socios. ¿Y qué eran los divinos socios? ¿Echarnos a descansar? No, se refería a los divinos socios el estudio de la filosofía. O sea, 6 horas diarias dedicadas a la filosofía, dedicadas a pensar, dedicadas a reflexionar. Entonces, si nosotros lo comparamos con nuestra época, o sea, uno dirá, acá las clases de filosofía son 1 vez por semana, o sea, un par de horas semanales frente a la cantidad de horas que tenemos en la semana. Entonces, fíjense, el grado de reflexión, el grado de interiorización frente a las cosas que hacemos, nos hacen que sean muy cortos o que sean nulos y que cometamos errores constantemente. Nos hemos encontrado a veces que uno dice, oye, pero ¿por qué he cometido ese mismo error? Otra vez he vuelto a hacer lo mismo o me ha ocurrido lo mismo. Y es que no estamos de repente viendo la vida como ellos la van a ver a partir de es porque esa reflexión hacia dónde iba, a entender que el hombre era un ser ¿en qué? En evolución. Por eso es que ellos hablan de conquistarse a sí mismo, de conocerse a sí mismos, por esa razón. Cuando Sócrates habla de conócete a ti mismo, se está refiriendo pues a esa conquista que me va a permitir crecer, que me va a permitir ser mejor, que me va a permitir ser más bueno, que me va a permitir ser más justo, etc. Uno podría pensar, oye, pero ¿no estás hablando cosas que están fuera de la realidad, que son imposibles de ser vividas? Creo que no. ¿Por qué? Porque fíjense que para cualquier actividad humana que nosotros hagamos, necesitamos virtudes. Aún para la más concreta, quiero poner un negocio y quiero que ese negocio sea exitoso. ¿Qué virtudes necesito? Ser ordenado, ser servicial, ser constante, ser perseverante, etc. Y podría señalar de ser solidario de repente en algunas cosas. En fin, trabajo en equipo, acción, inteligencia. O sea, fíjense, una cosa tan concreta como puede ser poner un negocio,
nos pide tener virtudes. Entonces no es que la virtud sea algo que no sea necesario para el hombre. Por eso es que estas personas, estas escuelas que había, tenían una gran preocupación de generar esa construcción o ese descubrimiento de las virtudes en las cuales estamos trabajando. Si nosotros compramos una empresa, ¿qué le pedimos a la persona que nos va a vender la empresa o al grupo que nos va a vender la empresa? ¿O lo compramos a ciegas? No creo, estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Activos y pasivos, qué cosa debe, cuánto tiene en el banco, etc. ¿Y cómo están nuestros activos y pasivos interiores? ¿Cómo están nuestros ingresos y egresos? ¿Cómo están? Esa es una buena pregunta que tendríamos que hacernos. Y en realidad, el traerlos hoy día acá y plantearles eso, o en el curso mismo, es eso, preguntarnos, bueno, ¿y en qué parte del camino estamos? ¿En dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué estoy construyendo? ¿Qué estoy haciendo? Abogados hay muchos, profesores hay muchos, médicos hay muchos, técnicos hay muchos, enfermeras hay muchos, obreros hay muchos, secretarios, empleados hay muchos. Pero hombres nobles, mujeres nobles, que trabajen sobre sí mismos, digan, oye, creo que esto tengo que cambiar, creo que esto está mal, porque finalmente mi vida tiene que tener un sentido, tiene que tener una ruta. Esa era la pregunta que se hacían en esas escuelas. Esa era la pregunta fundamental, esa era la pregunta de fondo. Lo demás era accesorio, lo demás era complementario. No quiero restar tampoco importancia a lo que hoy día podemos tener como recursos materiales, como recursos de dinero, como ser competitivos y etcétera, todos los temas que conocemos pues a diario, ¿no? Pero sí también tendríamos que preocuparnos que hay una parte que está dentro de nosotros y que si no la trabajamos vamos a colapsar más tarde o más temprano. Porque si yo no trabajo sobre mí mismo, ¿en qué puedo caer? En estrés. ¿Y el estrés qué trae? Gastritis, úlceras, contracturas. Esta es una época, yo no recuerdo hace 40 años haber escuchado que la gente se contracturaba. Hoy día todo el mundo se contractura. Ay, estoy contracturado, tengo el cuello, tengo esto, la espalda. Hay bruxismo, o sea, apretar fuertemente los dientes a la hora de dormir, ¿no? Y que te generan, y que es todo un paquete muscular que hay en la espalda, y etcétera. Si quieren lo revisan en internet y van a encontrar cantidad de material sobre eso. Pero esta es la época del estrés, pues. Es más, ya suena chic, ¿no? Tengo estrés. Sí, porque si tú a alguien le dices, no, si estoy tranquilo, no pasa nada. ¿Qué no te pasa nada? No trabajas, no haces nada. Y también suena, no tengo estrés y por eso voy a hacer yoga. Para desestresarme, ¿no? Y buscamos una serie de elementos que nos relajen un poco, las pausas activas en los trabajos, le dictan cursos inclusive, ¿no? Para que la gente se mueva un poco, se estire y pueda ir. Sí, todo eso me parece muy interesante. Pero el otro trabajo, ¿saben qué? Es de uno. Es un trabajo interior. O sea, yo no puedo hacer el trabajo por mi amigo, ¿cómo te llamas? Willy por Willy, y yo voy a hacer tu trabajo de voz interior, de mundo interior, de vida interior. De ahí te paso la respuesta y las cosas. Es que no se puede, porque yo no me puedo meter en Willy que vive, que hace, que siente, por qué sufre. Y todas esas cosas tienen que ver con el sentido de la vida, porque finalmente, ¿a dónde vamos? O sea, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? ¿Cuál es nuestra ruta? ¿Cuál es nuestro camino? Es una buena pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Ah? Si voy por el camino correcto también. ¿Y esto que estoy haciendo, qué genera en mí? Fíjense, si nosotros fuéramos a la puerta de la avenida Javier Prado y tomáramos un carro, un micro y nos subimos, y nos sentamos al lado de alguien y nos ponemos a conversar con esa persona y empezamos a dialogar y cómo estás y qué te parece y qué cosas has hecho, y en fin, muchos temas. Y en un momento le preguntamos, oye, ¿de dónde vienes? Y nos dice, no sé de dónde vengo. Lo miraríamos un poco extraño, ¿no? ¿Cómo que no sabe de dónde viene? Nos hubieron dormido. Y bueno, seguimos conversando y después le preguntamos más adelante, ¿y a dónde te bajas? ¿A dónde vas? Y nos dice, no sé. Uy, esto está grave, ¿no? ¿Cómo no sabe de dónde viene o a dónde va? Ya, pero eso que nos parece gracioso, trasládenlo a nuestra vida. ¿De dónde vienes? No sé. ¿A dónde vas? No sé.
Y esas son las preguntas clásicas de la filosofía. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Entonces, hay otras preguntas que evidentemente no son necesarias que las hagamos sobre qué trabajo es mejor, cuánto me van a pagar, qué maestría puedo estudiar, si voy a viajar al extranjero, si me voy al Cusco, si me voy a Miami, si me voy a Disney, no sé. Son muchas preguntas que de hecho nos contestamos. Pero ¿y las otras? Es que ese es el punto. Porque así como hemos alimentado tanto mundo fuera de nosotros, tanto mundo tecnológico, etcétera, también tendríamos que alimentar este mundo interior. Y tendríamos que ponerle el mismo esfuerzo que le ponemos a una maestría para sacar una titulación. ¿Por qué no le ponemos el mismo esfuerzo a la conquista de nosotros mismos? Es que yo soy colérico, pues. Si me quieren, que me aguanten así. O yo soy así, pues. Yo soy tu jefe y punto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Y esa persona no tiene que trabajar sobre sí misma? Es que de la misma manera que nos quejamos porque alguien puede manejar mal en el tránsito y voltea o se pasa una luz roja, no tendríamos que preguntarle también, oye, pero si tú eres colérico, ¿no es algo que tú tendrías que corregir? ¿No es algo que tú tendrías que cambiar? Y si tú eres así medio taimado, tímido, te vas sobre ti mismo. Es que yo soy así. ¿Y que también no tendrías que cambiarlo? Cuando yo me compro un reloj, ¿qué espero del reloj? Que de la hora, pues, ¿no? Un reloj que no da la hora. No es reloj, pues. Cualquier cosa, pero no es reloj. Claro. Una lámpara que no dé luz, no es lámpara, pues. O sea, con respecto a nosotros también. O sea, ¿cuál es la cualidad, la distinción que tenemos interiormente para tratar de llamarnos hombres nobles, que caminamos y que recorremos una ruta, un camino, y que podamos dar algún grado de respuesta, alguna posibilidad a aquello que vamos haciendo? Entonces, estas escuelas se preocuparon de esas preguntas, ¿no? De ese grado de reflexión, de esa búsqueda del mundo interior, de evolución. Por eso es que si revisamos la historia de la filosofía, desde la antigüedad hasta nuestros días, siempre ha habido personas que se han cuestionado. Pero no me refiero simplemente a las grandes, al complejo pensamiento, a las teorías que se pueden establecer variadas, sino también a las preguntas que nos podemos hacer. Y hay una referencia de una escuela que hubo hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, ya las escuelas iniciatas, estas escuelas de misterio, aparentemente desaparecieron. Pero hubo una última que estaba en el Tíbet. En el Tíbet encontramos esta escuela, una última escuela que de alguna manera todavía tenía o estaba activa. Y obviamente en el siglo XIX ir al Tíbet o lograr llegar a estas montañas era un poco complicado. ¿Por qué era un poco complicado? Porque hoy día se llega en helicóptero. En esa época había que ir caminando. Y hacía mucho frío y había mucha altura. Hay una mujer que se llama Elena Petrovna Blavatsky. O también conocida como HPV, una mujer rusa, filósofa, teósofa, en realidad más preciso en la época, fundó la Sociedad Teosófica, llegó, se dice, a llegar al Tíbet. Y nos recogió algunos textos, que es el texto, o bueno, este es un texto pedagógico que lo he adaptado para poder tenerlo. Escribió un libro que se llamó The Voice of the Silence, La voz del silencio, de donde hemos extraído en realidad el título. Y cuando a ella le preguntaban, oye, ¿cómo has escrito este libro? Y ella dijo, en realidad, me ha sido relativamente sencillo escribirlo, porque cuando entré a la escuela y me permitieron entrar, la primera cosa que aprendí fue este texto. Ese fue un texto que aprendió de memoria. Y todos los discípulos que habían entrado, todos los aspirantes que habían entrado a esta escuela, se la sabían de memoria. Un extracto de eso es el que he traído acá. Entonces vamos a tratar de ver a qué aspecto se está refiriendo a la voz interior. Voy a ver algunos puntos, no los voy a ver todos,
pero si tienen alguna pregunta después para que me puedan hacer. ¿Ok? Lo primero es que nos va a sorprender con lo siguiente, porque dice así, La voz del silencio, ¿no? Elena Petrovna Blavatsky, fragmentos escogidos de un libro de los preceptos de oro. Todos tienen su hojita, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces dice así, aquel que pretenda oír la voz del nada, el sonido insonoro y comprenderla, tiene que enterarse de la naturaleza del dharana. ¿No? ¿Qué es dharana? Aquel que pretenda oír la voz del nada, el sonido sonoro y comprenderla, tiene que enterarse de la naturaleza del dharana. Entonces, lo que te está diciendo es, si tú quieres escuchar tu voz interior, si tú quieres escuchar un aspecto, tienes que enterarte de la naturaleza del dharana. ¿Y qué es el dharana? El dharana en realidad son estados de concentración que existen en estos pueblos. Son 4 estados de concentración. Estados de concentración o elevaciones de la atención, si quieren llamarle así. Una de ellas es pratyahara. Ahorita les explico cada una de ellas. 2, dharana. 3, dhyana. Y 4, samadhi. O sea, acá tenemos los 4 estados de concentración. Pero el texto nos habla del dharana, ¿ok? ¿Qué cosa es el pratyahara? El pratyahara es el recto y perfecto estado de concentración en un objeto externo. Yo les digo, les pongo el micrófono acá adelante y les digo, concéntrense en el micrófono. Entonces, todos miran el micrófono. O les pongo un punto en la pizarra o en el proyector y les digo, concéntrense en el punto. Eso es una práctica de pratyahara, recto y perfecto estado de concentración en un objeto externo, algo que está fuera de nosotros. Ese es pratyahara. ¿Ok? O sea, me concentro, no hay nada más importante que solo ese objeto. ¿Qué cosa es dharana? Recto y perfecto estado de concentración en un objeto interno. O sea, eso que yo vi afuera, ahora lo voy a ver dentro mío. ¿Ok? Ese punto, dentro mío. Pero también se refiere qué cosa tenemos dentro. Las imágenes mentales. Porque en realidad, cuando nosotros nos dicen amor, no es que aparezca en nuestra mente A-M-O-R. ¿Qué aparece? Una imagen, un corazón, mi mamá, mi pareja, un abrazo. O sea, algo que simbolice amor, ¿no? Digo auto. A él de repente se imagina un Toyota, un Suzuki, el otro su carrito de juguete, no sé. Pero cada uno tiene una imagen de lo que se le diga, silla, auto, teléfono, laptop, o de los conceptos más abstractos, libertad, amor, etc. Y justamente, para que yo pueda escuchar mi voz interior, tengo que sosegar, ¿qué cosa? Mi mente. Porque ¿acaso ocurre que nosotros manejamos nuestras emociones a voluntad? Pongo un ejemplo. Llegan a casa y sobre la mesa está un plato fabuloso que a ustedes les gusta. Qué rico es, el plato predilecto de ustedes. Pero cuando lo van a comer, está descompuesto. Ya estaban salivando, ¿no? Miren qué poderosa es la imaginación. ¿Y qué hacen con ese plato que está descompuesto? Lo botan. ¿Okay? Bien. Otra circunstancia. Su pareja o un amigo les ha hecho algo. Están con cólera. Dicen, este desgraciado. Y ustedes inmediatamente dicen, yo no puedo tener estas emociones, fuera estas emociones, porque me van a hacer daño. ¿Hacemos eso? Todos decimos que no, o la mayoría que no. O sea, ¿por qué? Porque no es tan sencillo. Hacer ejercicio, salir a correr, ir al gimnasio, bajar de peso, eso es sencillo, porque es físico. Aunque cueste algunas cosas, pero si uno pone un poco de esfuerzo, sale. ¿Qué es más difícil? Pensamientos, emociones. ¿Por qué? Porque son intangibles, pues. O sea, yo no los puedo guardar. Yo puedo guardar mi reloj, mi teléfono,
Pero ¿cómo? Ya, acá dejo mi alegría, ya si me molesto la saco y me la pongo. No se puede, pues, no se puede hacer eso. Ahí está la principal dificultad. Por eso es que dicen, aquel que pretenda oír la voz del nada, el sonido insonoro y comprenderla, tiene que enterarse de la naturaleza del dharana. En otras palabras, tiene que manejar sus emociones y tiene que manejar su mente. Si yo quiero escuchar la voz interior, si yo quiero descubrir una serie de aspectos o de cosas, ¿qué requiero y qué necesito? Manejar mis emociones. O por lo menos decir, me está viniendo esta emoción que no es buena, que no es positiva, que es negativa, que es dolorosa. La voy a controlar, la voy a dominar y no la dejo salir. Y hago un esfuerzo constantemente para lograrlo. Por eso es que le pedían al discípulo, que recién entraba, que entienda la naturaleza del dharana. Porque Pratyahara entendían que ya lo dominaba este discípulo. ¿Qué sería dharana? O perdón, Pratyahara. ¿Dónde dejé mis llaves? ¿Dónde está? Esa es falta de Pratyahara. Porque en el momento que yo dejé las llaves, acá, no fui consciente que las estaba dejando. Pero si a nosotros todavía nos falta Pratyahara, dharana estamos verdes, ¿no? Claro, pero el tema no es desanimarnos con esta clase de la voz del silencio, la voz interior, pero sí por lo menos empezar a hacer un mapa sobre qué cosas voy a trabajar firmemente. Y una de las cosas en las que tengo que trabajar son mis emociones. Pasa alguien que yo conozco y no me saludó. ¿Por qué no me ha saludado? ¿Tendrá algo contra mí? ¿Se habrá ofendido por algo que dije? Todas esas son emociones mías. No te saludó porque estaba sin su lente de contacto. Mire qué subjetivos podemos ser, ¿eh? Tremendamente subjetivos. ¿Por qué? Porque no hemos manejado este segundo estado de concentración. Bueno, el tercero es recto y perfecto estado de concentración sin objeto. En el vacío ya eso es más complicado. Y samadhi sería la comunión con lo espiritual, lo superior, lo más grande que tendríamos. Lo que algunos filósofos santos hacen referencia a sus discípulos que han tomado contacto con algo y como que se van unos pocos minutos y después regresan. A veces con un gran conocimiento, como un estado de conciencia especial. Pero eso todavía está un poco largo. Contentémonos con trabajar por lo menos dharana, o sea, nuestras emociones, nuestros pensamientos, las imágenes mentales. Una persona pesimista, ¿qué imágenes mentales tiene? De derrota, de dolor, de fracaso. Hasta inclusive en su rostro se empiezan a ver. Como el rostro de un amargado, ¿cómo es? Inmediatamente te das cuenta, pues, ¿no? Su rostro, sus gestos, su lenguaje no verbal. O una persona que está feliz, o que es sociable, o que busca y que siempre que es positivo frente a las cosas. Hay un cultivo de sí mismo. O sea, así como nosotros cultivamos las plantas y si no le echamos agua, se muere. O no se nos ocurriría decir, por ejemplo, esta semana no me toca comer, no voy a comer esta semana. Me he olvidado. No podríamos, ¿no? Porque nuestro cuerpo inmediatamente reacciona. Y nos pide, nos duele el estómago, suenan los ácidos, nos duele la cabeza, me caigo. Pero ¿saben qué? Hemos anulado mucho esa vida interior, esa vida espiritual. Y esa es la que necesitamos. Esa es la que necesitamos empezar a recoger. No porque hagamos una oración, si quieren, obviamente es válido que lo podamos hacer, sino el grado de reflexión. ¿Por qué he actuado de esta manera con Willy? ¿Por qué le contesté mal? ¿Por qué me incomodó? ¿Por qué me fastidió? ¿Por qué no puedo ser? ¿Por qué tengo envidia? ¿Por qué estoy mirando qué tiene el otro? ¿Por qué tengo miedo? O sea, miren cuántas cosas podríamos reflexionar. Un rato, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. No sé, haciendo un espacio, así como vemos, no sé, series de películas, Netflix y todas estas cosas que están de moda. ¿Por qué no encontrar un pequeño espacio en el cual yo me focalizo en algo que tengo que trabajar sobre mí mismo? Miren, ahí tienen una idea de este texto de la voz del silencio. A ver, avancemos un poquito. Dice, habiéndose vuelto indiferente
a los objetos de percepción, debe el discípulo ir en busca del raja. Raja significa rey. En busca del raja, rey de los sentidos, al productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. Habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, o sea, los sentidos, los instintos, ya los tengo dominados. Perdón. Ese es para ver cómo estamos de concentrados. Habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, debe el discípulo ir en busca del rey de los sentidos, al productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. ¿Por qué la mente es la que despierta la ilusión? Nos vamos a expandir un poco en el tema que ya hablé hace un ratito. Ejemplo que suelo poner en clase y creo que nos va a servir ahora. Viene un amigo, un papá, alguien que tiene mucho dinero, que tiene muchos recursos, que los quiere mucho, que los adora y les dice: el 31 de diciembre te voy a regalar un auto. ¿Qué marca quieres? Ya, tal marca. Último modelo, modelo 2021. ¿Y tú le crees? Y dices: ay, ya, perfecto, me va a regalar este auto. Fabuloso, excelente, estoy feliz. ¿Qué empieza a ocurrir desde hoy día, 27 de febrero del 2020, hasta el 31 de diciembre del 2020? Empiezo a pensar, ¿no? Cuando tenga mi Suzuki Vitara 2021, voy a ir a Nueva Acrópolis a las charlas. Voy a ver a mi ex que decía que yo no tenía nada, voy a pasar por su casa. Voy a irme al trabajo y en fin, seguramente empiezo a generar, ¿no? Llega el 31 de diciembre, pero por esas cosas de la vida, esta persona que ustedes le creían, estaban convencidos que le iba a dar, los llama y ustedes dicen: ay, ya, excelente, van al mediodía, se encuentran con él, me va a entregar el auto, ¿no? Y te dice: he tenido un gran problema. No voy a poder darte el auto, vas a tener que esperarte tal vez unos años más. Entonces nosotros, probablemente educados, corteses, le diríamos: no te preocupes, yo entiendo, pero es un regalo después de todo, ¿no? Pero ¿cómo nos quedamos por dentro? Sufrimos, ¿no? Nos duele. Pregunta de cajón: pero si nunca hemos tenido el auto, ¿por qué sufrimos? Es que nunca lo tuvimos. Ni el 27 de febrero, ni los demás días, ni el 31. ¿Por qué sufrimos? Por nuestra mente. Acá vamos a poner: habiéndose vuelto indiferente a los objetos de percepción, debe el discípulo ir en busca del rey de los sentidos, del productor del pensamiento, aquel que despierta la ilusión. ¿Quién es? La mente. La mente nos juega pasadas tremendas, terribles. ¿Por qué una persona es soberbia? Porque en su mente piensa que es lo máximo, pues. ¿Es que no se han dado cuenta que eso es lo máximo? ¿Cómo no se dan cuenta? Por favor. Claro, aunque parezca y nos riamos, eso es algo que ocurre. Más aún si de repente tiene un cargo, alcanza alguna calificación, ¿no? O sea, se pierde la objetividad. ¿Y dónde surge eso? En la mente, en el pensamiento. Por eso es importante que pensemos, que trabajemos sobre nuestros pensamientos. Tenemos que trabajar qué pensamos. Había un pensamiento que decía más o menos así, algo así: ten cuidado con lo que piensas porque se puede hacer realidad. Ahora el tema es, cuando se hace realidad, ¿qué puede ocurrir? Porque a veces deseamos muchas cosas. Ay, ¿cómo no me gano la tinca? Yo conocí a un amigo que se ganó la tinca. No tenía muchos recursos, pero ¿esa es la felicidad? Ahora que me gané la tinca, tengo que ver cada persona que se acerca, ¿por qué se acerca? Claro, aparentemente era: ay, tengo plata, pues, ¿no? Pero ¿puedo confiar? ¿Puedo confiar? ¿Me quieren engañar? ¿Viene porque tengo dinero o viene porque me estima? ¿Viene porque me quiere? Entonces empiezan a surgir otras situaciones. Por eso es que a veces uno desea muchas cosas, pero después se queda se encuentra con otras pruebas, porque la vida
como decían estas escuelas de misterio, estas escuelas de discípulo, es una constante prueba. Cada circunstancia hay algo que tengo que vivir. ¿Cuál es la diferencia de alguien que tiene un grado de reflexión? Frente al problema, se pregunta y dice, ¿qué me va a enseñar este problema? O esta prueba, de repente ya ni le llama problema. ¿Qué me va a enseñar esta prueba? ¿Qué me va a enseñar estas circunstancias? ¿Qué puedo aprender yo de esta circunstancia? Porque la circunstancia no está sola, como decía Ortega y Gasset, otro filósofo, yo soy yo y mi circunstancia. O sea, yo no soy solito en abstracto. Así venga yo solito en abstracto, ¿a quién le dicto la charla? Eso no puedo, ¿no? Tengo que estar en contacto con ustedes. Y en ese contacto con ustedes, algunos los veo reír, otros me mueven la cabeza, ¿sí? Otros se están comunicando y están reaccionando. Esa circunstancia es en la que yo tengo que aprender, tengo que encontrar algún grado de respuesta que sea importante en todo ese proceso. Y ahí está, ¿no? Ese trabajo. ¿Dónde tendríamos que trabajar? ¿Sobre qué aspecto? Acá sobre la mente. Por eso es que lo que sigue nos puede rayar un poco. La mente es el gran destructor de lo real. Porque lo real para ellos, o para estas escuelas, ¿dónde está? Lo real es aquello que estuvo, aquello que está, aquello que estará, aquello que está en el mundo trascendente. ¿Por qué? Porque para ellos esta pizarra es ilusión. Esta pizarra no existe. Nosotros occidentales podríamos decir, pero Salomón, ¿cómo no existe? Acá está la pizarra. ¿Saben por qué dice que no existe? ¿Por qué dicen que es una ilusión? Porque hace 50 años no estuvo. Y dentro de 50 años no estará. Entonces, es una ilusión. Luz de bengala. ¿Han jugado con luz de bengala? Bueno, ahora que no hay tantas cosas, juegos, estas cosas, pero cuando la luz de bengala es una, ¿no? ¿Qué pasa cuando le empezamos a mover rápidamente? Un círculo de fuego, decimos. Pero es un solo punto. ¿Qué es una recta? Un punto en movimiento tan veloz que nos da la sensación de ser una recta. ¿Qué es esto? Una ilusión. Dentro de un momento ya no estaremos acá. Nos habremos ido. ¿Cuánto más o menos tiempo? ¿Cuánto tiempo vivimos? No lo sé. Tratemos que eso que vivimos no sea una ilusión. Que haya algo que trascienda, que pueda perdurar en el tiempo y en el espacio. Por eso es que ellos dicen que la mente es el gran destructor de lo real. Porque la mente, ¿qué le gusta? Lo pasajero, lo temporal. La mente es feliz cuando tiene multitareas. Por eso es que esta época está feliz. Pues. Tiene de todo, ¿no? Está pensando, somos multitareas. Claro, pero ¿saben cuál es la dificultad con esas multitareas? Que perdemos el centro. Perdemos ese centro que debemos tener. Y empezamos a no encontrar alguna respuesta que sea posible. Bien, estas son algunas ideas. Acá hay más, acá hay cantidad de cosas que podría contarles, pero no quiero dejar de acabar la charla con... Ahora quiero que escuchemos esta otra pieza musical. Podemos hacer un pequeño ejercicio de concentración y cerrar ya la clase de ahora. Y si por ahí tienen alguna pregunta, encantado de la vida. ¿Ok? Vamos a cerrar los ojos un ratito, por favor. Si me acompañan, si me ayudan. Vamos a tratar de imaginarnos que estamos caminando por el campo, viendo muchas flores, viendo muchas plantas. Y vamos caminando y vamos avanzando. Vemos los pajaritos, la brisa, un poco de sol. Y llegamos a una casita, una cabaña. Esa cabaña somos nosotros. Y vamos a entrar despacio, tranquilos. Y vamos a buscar algo que quisiéramos cambiar, que quisiéramos sacar de nuestra personalidad. Que decimos, esto lo tengo que cambiar.
Y eso que quiero cambiar se va a personificar en mi cabaña con algún objeto. Si es cólera, de repente con un ceño fruncido, con un tigrecito. Si es la comida, un animalito, un chanchito. Personifiquemos aquello que queremos cambiar. Cojámoslo, hablemosle y le vamos a decir que vamos a cambiar, que lo vamos a sacar, porque queremos ser mejores, porque queremos cambiar. Y empezamos a barrer dentro de esa cabaña y a sacar toda la basura que hay. Esa cabaña es nuestra psique, nuestra mente, aquellas cositas que queremos cambiar, las vamos a sacar, las vamos a botar. Y luego que las sacamos, nos ponemos en la puerta y quedamos en regresar para terminar de limpiar. Porque hemos hecho un primer trabajo, una primera limpieza. Tendremos que regresar. Y ahora empezamos a venir hacia la clase otra vez. Vamos llegando a nuestro sitio y vamos abriendo nuestros ojos otra vez. Bien, esto que puede ser un ejercicio pequeño, corto, sencillo, simple tal vez, nos puede ayudar a tratar de hacer otras cosas más profundas en las que empecemos a buscar respuestas, a que leamos algo y meditemos sobre lo que hemos leído. Las lecturas o las cosas que tenemos alrededor en realidad son elementos propiciatorios. ¿Para qué? Para encontrar respuestas dentro de nosotros. Porque si, como dicen algunos, venimos de Dios, o venimos del mundo superior, o venimos de un mundo ideal, o venimos de algo, ese algo superior está dentro de nosotros. Como decía Plotino, había un filósofo que también se ve en el curso, muy interesante. Todos tenemos un diamante que está en el centro de este salón, imagínense. Un diamante que está en el centro. Pero ese diamante, ¿de qué está rodeado? De barro. Todo de barro, de barro, de barro, de barro. Todo el salón de barro, pero en el centro está el diamante. Entonces, cuando yo abra la puerta, ¿qué voy a decir que hay? Que hay barro. Pero en realidad hay un diamante. Pero para encontrar ese diamante, ¿qué necesitamos? Empezar a escarbar y escarbar y escarbar y escarbar. Por eso este viaje a la cabaña de hoy día es un pequeño encuentro con nosotros mismos, con todo aquello que tenemos que trabajar. Pero hay mucho por hacer, hay mucho por conquistar y creo que vale la pena el poder hacer el intento de conquistarnos, de atrevernos a saber quiénes somos. Bien, antes de irme, si tienen 2, 3 preguntas de repente, porque por el tiempo y por la temática no he podido abordar más, encantado de poder compartirla con ustedes. Sí, dígame, ¿tu nombre, por favor? Alex, dime Alex. O sea, hay un momento difícil, digamos, y te da cólera de repente. Claro, no puede ser todo momento, Voy a meditar. Es un ejercicio, claro, ¿qué hacer? Es un ejercicio como el de todos. Si yo no hago deporte y me voy a jugar futbolito más tarde, es muy probable que me voy a desgarrar porque hace tiempo que no corro, que no hago lo mismo. Entonces, es ver qué empieza a ocurrir dentro de nosotros y empezar a pensar antes que ocurre, no en ese momento, en realidad antes que ocurra, decir, a ver, si esto ocurriera, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué hago? ¿Le contesto? Creo que no. Es como cuando vamos, los que manejamos auto o vamos por el tráfico en Lima, solemos encontrarnos con diversas personas furibundas. Me encontré el otro día, el día domingo, con una persona que hasta se bajó del carro y venía detrás de mi carro para... Y después, como se movió el tránsito, regresó a su carro y me empezó a seguir. Fíjense, y así seguramente podemos encontrar muchos. Si yo hubiese caído en la provocación, probablemente también me bajaba, ¿no? Y de repente salía al día siguiente en las redes sociales, filósofo acropolitano peleando en Costa Verde.
pero hay que ser consecuente con lo que uno está diciendo. Entonces, hay que trabajar, pero para trabajar hay que imaginarnos, a ver, ¿qué cosa voy a hacer si alguien se pone...? Porque nosotros en la vida podemos tener personas que pueden perder el control, o que son muy iracundos, que son perseguidores. A ver, ¿cómo yo actúo en esa circunstancia? Y cada caso seguramente me va a tener que dar una respuesta, hasta que generes alguna forma de entender ese tema. Porque no todo no es que yo te diga, bueno, ahora respira hondo, no lo mires y sal. En algunos casos puede funcionar, pero a veces el tema va a ser más complejo. Cada situación es completamente diferente. Habría que verla cada uno, hay que ver también tu personalidad. Hay que reflexionar sobre, ¿no será que también algún acto nuestro provoca esa reacción? Y de repente si evitamos eso, ya no llegamos a ese desenlace. Creo que querías decir algo. Sí. Claro que la molestia, la incomodidad, la tristeza, de todas maneras va a aparecer, pero ¿cómo voy a procesar esa circunstancia? No es reprimirla, digamos, ¿no? O sea, que digo, ya, no va a salir, no va a salir, no va a salir, no va a salir. ¿Qué va a ocurrir? Esto va a ser como una represa que desborda, ¿no? Sí, estás completamente de acuerdo. Pero para lograr eso, tenemos que reflexionar. Si no procesamos, si no pensamos, las reacciones van a ser siempre las mismas. O sea, si yo quiero tener una respuesta diferente en mi vida, yo tengo que cambiar. O sea, tengo que generar algún grado de transformación. Bien, después en todo caso puedo contestarles ya para aquellos que quieran quedarse un ratito más, pero quiero decirles que espero que podamos encontrar respuestas en la vida, en la reflexión o en el escuchar música. Esa era de Sebastián Bach, escuchar música clásica por extractos, por momentos, o contemplar la naturaleza, o por un momento en el día detenerme y decir, a ver qué pasa con el mundo, y ver cómo todo el mundo se mueve y no tiene de repente ningún sentido. Eso ayuda mucho, o sea, hacer fotos de los momentos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué está pasando? Y eso me va a permitir seguramente encontrar muchas respuestas. Yo escuché esta clase hace casi 40 años, alguna vez cuando estudiaba filosofía por primera vez en Nueva Acrópolis. Y para mí fue muy impactante, porque dije, oye, sí, hay una voz interior. Y espero que ese descubrir ese mundo interior les haya podido transmitir, aunque sea un poco esta noche, y que se permitan encontrarse con ustedes mismos. Muchas gracias.